Bienvenidos españolistas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy no tenía planeado grabar este video, yo quería hacer como un antojitos literarios, pero sentía que el último que había grabado estaba muy cerca, estaba muy próximo a este video y la verdad es que no tengo muchos antojos más de los que ya les dije. Acabo de terminar Orgullo y Prejuicio, va a ser nuestro video de del próximo video, entonces no sabía muy bien qué hacer. Y dije, ¿saben qué? Vamos a hablar del bloqueo lector, porque creo que es algo que nos pasa a muchos y nos pasa en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces quería hablar un poquito de esto mientras me arreglo, porque hoy vamos a ir al teatro, lo van a ver en la red social de videos cortitos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, yo la verdad no empecé a... ¿Sí me ven? Sí, sí me ven. Volteo para acá porque para acá tengo el monitor. Yo empecé a leer no muy temprano, o sea, no a muy temprana edad. Como a los 9 años ya yo pedía mis libros. Eso no quiere decir que mi mamá nunca me hubiese dado como la cultura de la lectura, no, ella siempre me leía de chiquita, pero no fui de esas niñas prodigio que a los 7 años ya agarraban su libro y leían, no, agarraba la enciclopedia por alguna razón que desconozco. Me gustaba mucho la de ciencias naturales porque podía ver los delfines, porque me gustaban mucho los animales marinos. Entonces, pues era como a lo que más me acercaba, pero no pedía como libros de fantasía. A los 9 años lo que empecé a pedir eran cómics, Asterix, estos en particular, porque además de ser mi acercamiento con mi papá es francés, era una forma muy entretenida de mantener conversación con mis papás porque ellos los conocían. Entonces era como abrirme a ese mundo adulto mientras yo me divertía, mientras veía pelear a los galos y me encantaba y pues inició mi colección ahí. Ahí no tuve ningún bloqueo de lector, de hecho empecé a hacer escritura, hacía fanfics de Asterix, que ¿quién los iba a leer? Mi madre. Nadie más los iba a leer, por Dios santo. Y después pasé a la secundaria, o sea, esto fue 9, 10 y 11 años. Porque no, o sea, no siempre había dinero para comprar Asterixes. En su momento no eran tan caros, ¿eh? Ahorita son, bueno, los de pasta dura son más caros, ahorita son más baratillos, porque son de pasta delgadita, son de pasta blanda, pero bueno, era caro en su momento, ¿no? Como comprar Asterixes todo el rato y no teníamos la mejor posición económica. Y después, ¿qué pasa? Pues que pasó a la secundaria. Y resulta que todas las chicas leían y a mí me gustaba leer, ¿no? O sea, no era algo a lo que le dijera como, ay, guacala, pero siempre fui más de series y de tele, la verdad. O sea, como que leer sí me gustaba mucho la lengua, me gustaba mucho la historia, pero no me apasionaba profundamente por la literatura. Jaja, y ahora véanme. Entonces dije, bueno, ok, vamos a comprar una novela. Y esa novela me duró fácil un semestre. O sea, yo no leía rápido porque esa era otra cosa. A mí me daba mucha vergüenza leer porque tengo dislexia. Entonces no podía leer rápido como lo hacían mis demás compañeras que leían tomos y tomos y tomos, porque yo me trababa mucho en las palabras, aunque las personas con dislexia me van a entender, vas cambiando las palabras y después tu cerebro como que retoma el significado, pero yo si leía 2 cuartillas seguidas me tenía que regresar la mitad para poder entender qué era lo que estaba pasando, porque había un momento en el cual solo automatizaba, pero no estaba procesando lo que estaba sucediendo. Entonces eso me llevó a tardarme mucho en leer cosas, lo cual me daba bloqueos lectores, pero no era un bloqueo lector de no manches, es que he leído mucho, sino todo lo contrario, es no puedo leer por mi ambiente, porque me abruma muchísimo no poder estar a la altura de las personas que leen alrededor mío, porque en ese momento no lo sabía, pero era porque pues tenía una neurodivergencia. Después, pues, plena adolescencia, ¿verdad? Yo pasé a tener un noviecito y entonces yo muy feliz con mi noviecito, pero ese noviecito dejó de ser mi noviecito y pasó que me acomodé en los libros, ¿no? Como que mi salvación, mi lugar feliz, mi lugar seguro, porque me habían roto mi corazoncito. Me habían roto este hermoso corazón que yo tengo, pues eran los libros. Y dije, bueno, ok, entonces vamos a leer una novela de romance, porque pues obvio en tu dolor de secundaria de tener el corazoncito roto, vas a leer una novela de amor y de desfortunios amorosos, evidentemente. Entonces me puse a leer Ana Vestida de Sangre. Ese libro yo lo acabé rápido, rápido, es lo que se dice muy rápido. Yo tenía clase de computación
y encontré ese libro en PDF. Entonces en la clase de computación, como no nos podíamos bajar el libro porque la profesora se daba cuenta, Maribel, si estás viendo esto, un beso y un abrazo, fuiste la mejor profesora de computación y de educación sexual, porque sí, fui a esas secundarias que tenían dos maestras una maestra para dos materias distintas, entonces una extraordinaria profesora. Y cuando acabábamos nuestras cosas, pues yo leía y leía y leía, y ese fue el primer libro que me comí, yo creo que en 3 meses. O sea, es mucho, sigue siendo mucho, o mínimo en ese momento para mí era mucho, pero no era como, no me tardé tanto como lo hice con otros textos. Y después, oso penca de mí, lo que hacía era cada vez que tenía un noviecito, yo fui muy noviera en mi adolescencia. Cada que yo tenía un noviecito y ese noviecito ya no era más mi noviecito, compraba un libro de desamor, un libro que tratara de romance, un libro de esos, un libro de literatura juvenil de toda la vida del señor, que normalmente son aventuras y novelas amorosas. No tenemos mucho por dónde verle. Y me empecé a comer muchísimo más rápido esos libros. ¿Por qué les cuento todo esto si estamos hablando del bloqueo lector? Ja, 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 porque, bueno, ya vimos que una forma de tener un bloqueo lector pues es con una neurodivergencia, que no es que no quieras terminar un libro, sino que de verdad no puedes, te cuesta mucho trabajo y el entorno hace que no sea más fácil acabar esa cosa, ¿no? Por ejemplo, personas con TDAH que tienen, o sea, si tienen hiperfoco y están en su momento de hiperfoco y lo que les interesa es acabarse ese libro, pues va genial, ¿no? Lo van a poder acabar. El problema va a venir cuando no están en su momento de hiperfoco con eso. Y entonces es como de, bueno, sí, leí media novela, pero pues ya dejaré la otra mitad para dentro de 5 años, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que pasan y por las cuales puedes tener un bloqueo lector. Entonces tal vez esta sea una señal para que tú vayas con un especialista, porque tal vez necesitas ir con un especialista porque tienes una neurodivergencia y no te has dado cuenta. Entonces en secundaria, como creo que casi todas mis compañeras, viví este momento de, oh sí, somos las mejores lectoras del mundo. Y después entré a bachillerato y yo en bachillerato fui un desastre. Yo mi cuarto de prepa me la pasé echando relajo a cada rato. O sea, yo no entraba a clases, yo me fui a 5 extraordinarios, fui una cosa loca, loca, loquísima. No me arrepiento de nada, lo disfruté mucho. Espérame un segundo, estoy buscando... ¿Dónde estará? Aquí está. Entonces, claramente en ese año yo no leí mucho personas porque, pues, ¿qué iba a leer yo, por Dios santo? Si yo estaba en la fiesta total. Después de eso, después de irme a 5 extraordinarios, fue como de, ay, soy la peor persona del mundo, me tengo que aplicar porque además tengo que pasar a la universidad con un buen promedio. Y me dediqué a subir mi promedio y a ser una buena alumna. Así que retomé la lectura en quinto de prepa. Aquí nuevamente tenemos que un bloqueo lector no tiene que ver con que yo no podía leer un libro, sino con que yo no me quería alinear a ser una buena estudiante porque había sido una buena estudiante toda mi vida. No excelente, no, o sea, yo sí era niña de 8, 9 y 10, pero, o sea, de muchos 8, 3 9 y un 10, pues. O sea, no me iba mucho, mucho mejor, pero sí era buen estudiante. Y en primero de bachillerato eso se fue al diablo. Entonces, pues nada, después de eso ya me volví una alumna regular y empecé otra vez con mis lecturas. En este caso, como llevábamos literatura universal y mi profesora de literatura universal era una locura, o sea, esa mujer nos dejaba leer de todo y era extraordinario. Pues yo me dediqué a leer todas las cosas que nos ponía esa profesora. Y así yo leí Gilgamesh, Sueño de una noche de verano, Las Troyanas, Unoku 84. Gracias a ella yo leí Unoku 84, que es una bestialidad. Y también por mi profesor de ética, porque mi profesor de ética nos mandaba a leer pues todo lo relacionado con ética, ¿no? Leímos a Aristóteles, leímos los diálogos de Platón, leímos El acto de morir, leímos varias cosas y pues ahí es donde mantenía como mi lectura bastante, bastante activa. Y ustedes podrían decir, ay, pero bueno, o sea, además podías leer como otra cosa. Jaja, sí, ¿se acuerdan que les dije que no fui muy buena alumna en el bachillerato? En cuarto particularmente, pues yo pasé a deber matemáticas. ¿Y qué pasa si debes matemáticas en cuarto? Que no puedes pasar a matemáticas de quinto, porque sería... Y entonces yo en las tardes me la vivía con mi profesor de matemáticas para poder pasar el examen extraordinario de quinto que no pasé. Y lo mismo en sexto. Entonces repetimos el hecho de que tenía literatura, entonces leía todo lo de literatura y además leía lo de ética, no, lo de filosofía, porque ya teníamos filosofía en ese momento. Y
yo me la viví en las tardes leyendo cosas de matemáticas, básicamente, porque pues había tronado esa materia. Ya finalmente supero el trauma de matemáticas, paso a la universidad con una depresión clínica bastante importante y pues lo que hago es leer 24/7. ¿Por qué? Porque decidí estudiar lengua y literaturas hispánicas, lo que quiere decir que yo leía a la semana 9 textos, 10 textos, porque no solo te puedes quedar con, no sé, la novela en turno o el cuento en turno o el texto que sea en turno. Tienes que buscar información relacionada con eso, que son los artículos de investigación. Entonces yo me la pasaba leyendo, pero a lo bruto. O sea, no puedo creer que haya podido leer tantas cosas en un periodo de tiempo tan corto, porque además era lectura para la semana que seguía, ¿no? O sea, yo leí el Popol Vuh de una semana para otra, yo leí Panun Canán, leí de La Madre Naturaleza, en fin, leía todo lo que tenía que ver con mi escuela de una semana para otra, más obviamente las materias de lingüística, que esas pues eran nada más como trabajos de investigación, ¿no? Artículos de investigación, pero de todas maneras pues son lecturas. Entonces termino mi licenciatura, como que sigo con estos textos que no leí bien, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, Madame Bovary, ¿no? O textos así, como que no pude leer bien y después fue como de, ok, pues voy a empezar a trabajar. Y dejé totalmente de lado mi lectura por año y medio. O sea, hubo un momento en el cual para mí hacer españolista era todo un reto porque era de, no puedo leer, o sea, y yo creí, se los juro, cuando yo acabé la carrera dije, ay, ahora sí voy a poder leer todos esos textos que tengo pendientes, todos esos libros que he comprado, pero ni les he quitado el papel celofán porque no he tenido tiempo de hacerlo. Vil mentira, me di fácil un año, que fue el año pasado me costó mucho leer, de no lecturas, es decir, ¿sabes qué? No puedo. O sea, no quiero leer porque ya tengo el cerebro atascado de lecturas. Y cuando te dedicas a cosas de literatura, lo que pasa es que no tienes descanso. O sea, yo siempre estoy leyendo, aunque no me paguen. O sea, este es un trabajo que yo hago que no me pagan y siempre estoy leyendo para este canal. Y nunca paré de leer. O sea, aunque digo que tuve este bloqueo lector, nunca dejé de leer porque tenía que hacerlo. Para hacer exámenes tenía que leer, para dar clase tenía que leer. Entonces, más bien solo no empecé a leer cosas relacionadas con ficción. Y también lo que pasa cuando leo cosas para españolista es que no las leo con gozo, no las leo con disfrute. Hasta apenas que leí Una gota de sangre que dije, este libro me interesa muchísimo, lo quiero leer, es una de mis autoras favoritas. Y me daba yo el tiempo en la noche de decir, lea aunque sea 3 cuartillas. O sea, porque era algo que desde hacía 6 años yo no me daba. Porque o leía para este canal y era de, tengo que leerlo todo, o sea, y tengo que subrayar y tengo que hacer anotaciones y tengo que estar como muy fijada y entonces es mi trabajo y no lo hago por gusto, o sea, no, sí lo hago por gusto, lo estoy diciendo mal, sí lo hago por gusto, pero no es el mismo placer de leer que cuando no lo hago para españolista o para mis otros trabajos. No es ese momento de yo con el libro, imaginándome las escenas de una forma muchísimo más como definida. Eso no me había pasado hasta la semana pasada que leí el cuento que ya les comenté, que entonces también lo utilicé para esto. Pero, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio me lo comí en 2 horas porque tenía que hacer el video, ¿saben? O sea, entonces es un bloqueo lector en el cual leo mucho, pero no disfruto lo que estoy leyendo. ¿Cómo lo he solucionado yo? Con paciencia y dándome un tiempo de lectura en el cual ya no tengo nada cerca, mi teléfono está apagado, eh, intento que no haya ningún distractor y me concentro únicamente en mi lectura. Porque después de concentrarme por 4 años en todo menos en la lectura, en disfrutar el proceso de lectura, o sea, yo por eso puedo hablarles de personaje, de trama, de argumento, de tiempo narrativo, de todo, de todo, de todo, porque es algo que siempre he hecho, lo he hecho por 4 años, o sea, ya me especialicé en eso. Entonces, para mí, la mejor forma de darme un espacio de lectura y salir de ese no quiero tocar un libro en mi vida otra vez hasta nuevo aviso, ha sido darme ese espacio para poder sentir literalmente el libro.
Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta, comenten y compartan. Les pido que si ustedes han tenido este bloqueo lector por una u otra razón, lo dejen en comentarios y me digan cómo han salido de este. Suscríbanse, es completa y absolutamente gratis. Les dejo por aquí mis otras redes sociales por si quieren saber algo más de lingüística o de literatura y nosotros nos vemos en un próximo video. Recuerden que hay videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 12 de la tarde. Les mando un beso enorme. Chau, chau.